Como segunda parte de nuestro tema sobre la celebración del Día de Muertos, tenemos el apartado sobre el significado de la ofrenda, las celebraciones de Día de Muertos en algunos estados de la República y por último el significado de la Catrina. Como primer apartado tenemos el significado de la ofrenda. La ofrenda es ese ritual colorido donde la comunidad del pueblo está representada. Ofrendar en el Día de Muertos es compartir con los difuntos el pan, la sal, las frutas, los manjares culinarios mexicanos, el agua y, si son adultos, las bebidas con alcohol. Ofrendar es estar cerca de nuestros muertos, para dialogar con su recuerdo y con su vida. La ofrenda es un ritual que nos convoca a la memoria. La ofrenda del Día de Muertos es esa mezcla cultural donde los europeos pusieron algunas flores, ceras, velas y veladoras, mientras los indígenas le agregaron el sahuamerio como su copal y la comida, y claro, la flor de cempasúchil. La ofrenda, tal y como nos ha llegado hasta el día de hoy, es también la armonización de las tradiciones entre el viejo y el nuevo mundo. La ofrenda de muertos debe tener algunos elementos esenciales. Si faltara alguno de ellos, se perdería, aunque no del todo, el encanto espiritual que rodea a este patrimonio religioso. Cada uno de los siguientes elementos encierra en su propia historia, tradición, poesía y, más que otra cosa, un gran misticismo. Ahora veremos los elementos esenciales que debe tener una ofrenda. La sal y el mantel blanco. El color representa la pureza. Además, la sal es el elemento principal de purificación para que el cuerpo del difunto no se corrompa y pueda transitar entre este mundo y el de los muertos. El agua, además de ser un elemento que simboliza pureza, mitiga la sed de las ánimas después de su largo recorrido. Las velas y veladoras. La flama que emiten tanto velas como veladoras simbolizan la guía para que los muertos encuentren el regreso a su antiguo hogar. El copal e incienso. Este es la fragancia de reverencia. Estos se utilizan para limpiar el lugar de los malos espíritus, y así el alma puede entrar a su casa sin ningún peligro. Las calaveritas, ya sean de azúcar o chocolate, estas representan a la muerte acorde a la tradición de las culturas mesoamericanas. También hacen alusión a esta tradición prehispánica. El papel picado. Este elemento no solo le da color y alegría a la ofrenda, sino que representa el aire como uno de los 4 elementos que deben estar presentes en cualquier ofrenda. Se creía que el Xoloscuincle acompañaba a sus dueños a transitar el camino hacia el Mictlán o el inframundo. Las flores. Estas adornan y aromatizan el lugar durante la estancia del ánima. El cempasúchil es el símbolo de la festividad de nuestros antepasados que asimilaban con el color amarillo a la flor como el sol, razón por la que utilizaban en las ofrendas en honor a sus muertos la tradición de hacer senderos con las flores de cempasúchil, desde el camino principal hasta el altar de la casa con la finalidad de guiar a las almas hacia los altares. La comida. La comida tiene el objetivo de deleitar a los muertos que visitan la ofrenda. Se cocina en honor a los seres recordados, por lo que se acostumbra a poner su comida y bebida favorita. Entre el alimento más representativo de la ofrenda encontramos al pan de muerto. Este es el elaborado de diferentes formas. El pan es uno de los elementos más apreciados en el altar, el cual significa fraternidad o afecto hacia los seres queridos que ya partieron. Y por último tenemos el retrato. El retrato es la fotografía del ser querido, que significa las personas que nos visitarán a través de la ofrenda. Hasta aquí pudimos ver los elementos de la ofrenda y el significado de cada uno de ellos.
Ahora pasemos a cómo celebran otros estados de la República el Día de Muertos. Tenemos el ejemplo de San Andrés Chilac en Puebla. Chilac es un pueblo de origen nahua y popoloca. Desde el 28 de octubre, los chilantecos ofrendan ceras, flores, pan y fruta a los muertos que fallecieron por accidente. Sin embargo, el homenaje mayor ocurrirá el 1 y 2 de noviembre, cuando el chilanteco levanta sus cosechas y ofrenda parte de estas a sus difuntos. La ofrenda en el cementerio se levanta en el interior de una cabaña de carrizos. Aquí se pone el guajolote en mole, el champurrado de maíz colorado y cacao puro. También se agregan tamales, panes ceremoniales, como es el pan redondo, el pan de azúcar y de manteca. La fruta que se pone en las ofrendas es de la región y también se agrega el pulque. Los alimentos de la ofrenda se colocan en canastas y charolas, todo entre adornos de papel y flores naturales. Las ánimas llegan a deleitarse saboreando la esencia de lo que les agradó en vida. Día de Muertos en Oaxaca. En Oaxaca, el 1 de noviembre es el día de llevar a los muertos, una costumbre que consiste en obsequiarle a sus parientes y amistades una muestra de todo lo que hay en la ofrenda de muertos, yendo de casa en casa, de esta manera compartiendo el amor para sus seres queridos. Para los oaxaqueños, el Día de Muertos representa una mezcla de una tradición, una fiesta, de culto e historia. Esta celebración se realiza en los panteones. Un ejemplo es el Panteón General, adornado año con año con más de 2.400 veladoras. Janixio en Michoacán. En Janixio se vive una de las mejores experiencias del Día de Muertos. Todo comienza a las 6 de la tarde del día 1 de noviembre. Las campanas comienzan a sonar con intervalos de medio minuto hasta la madrugada, a lo que llaman el toque de los muertos. Poco antes de la medianoche, las familias de la isla salen de sus casas rumbo al cementerio de Pátzcuaro en sus canoas. Los grupos se dirigen a las tumbas de sus familiares para adornarlas, colocan charolas de madera, platones con comida, frutas y ponen más velas para iluminar el camino de los que regresan a la tierra en estos días. San Andrés Mixquic, en la Ciudad de México. La celebración inicia el 28 de octubre. Su creencia dicta que es en esta fecha cuando las almas de los parientes fallecidos en accidentes acuden a visitar a los vivos. Para poder recibir a sus muertos, las familias primero deben preparar las casas y las tumbas con días de anticipación. Deben estar aseadas y adornadas para que las ánimas puedan disfrutarlas durante su visita. Para el día 2 de noviembre, desde las 6 de la tarde, los pobladores se encaminan hacia el panteón, llevando consigo velas, incienso y flores. A lo largo de la noche, en medio de oraciones y cantos, los habitantes permanecen junto a las tumbas de sus seres queridos, alumbrando con las velas el camino de regreso para las ánimas. San Luis Potosí. En la Huasteca Potosina se le conoce como Xantolo al Día de Muertos, la noche en que se honra a los muertos en algunas comunidades de origen náhuatl, acompañadas de una serie de rituales llenos de misticismo, arte y gastronomía. Cada municipio tiene su propia forma de celebrar el Xantolo. Todos cumplen con la tradicional exposición de altares, desfiles de catrinas, recorridos en tumbas, comparsas y sus famosas representaciones callejeras en las que se escenifica un juego entre la vida y la muerte. Ahora veremos a la figura más emblemática de las tradiciones del Día de Muertos en nuestro país, la Catrina. Su nombre inicial era la calavera garbancera. Las garbanceras o garbanceros eran los indígenas que dejaron de vender maíz para vender garbanzos pretendiendo ser europeos y renegando así su propia raza, herencia y cultura. Por lo tanto, la Catrina representa una crítica a muchos mexicanos pobres que quieren aparentar un estilo de vida europeo que no les corresponde. Esto se hace notar por el hecho de que la calavera no tiene ropa sino únicamente el sombrero.
La figura fue creada por José Guadalupe Posada y bautizada por el muralista Diego Rivera. Diego Rivera fue quien le dio el atuendo característico, con su estola de plumas, al plasmarlas en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. En el siglo XIX, el nombre también hacía alusión a la alta sociedad afrancesada de aquella época. De ahí que las personas bien vestidas hoy se les conoce como catrines o catrinas. Aunque su imagen se asocia mucho con el Día de Muertos, la catrina hace referencia a muchas situaciones sociales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con un tono sarcástico del que no se salvaron ni Porfirio Díaz ni Emiliano Zapata. Hasta aquí nuestro tema sobre la celebración del Día de Muertos. Les agradezco mucho. Cuídense.